Cientos de hombres con la cabeza rapada, en calzoncillos blancos, tatuajes cubriéndoles todo el cuerpo, manos atadas y formados en absoluto silencio. Guardias armados a ambos lados, cámaras registrando cada segundo. Estos hombres están siendo llevados a CICOT, el centro de confinamiento del terrorismo, la prisión más grande de América, construida específicamente para recibirlos. En un solo año, 70.000 personas fueron arrestadas en El Salvador. Aproximadamente el 2% de toda la población adulta del país. Pero lo que las cámaras de las prisiones no mostraron, lo que quedó oculto dentro de las casas allanadas, en el fondo de los barrios controlados por las pandillas, en los altares encontrados durante las operaciones, es lo que te va a hacer entender por qué Nayib Bukele le dijo al Congreso estadounidense que la guerra que libró en El Salvador no era solo una guerra contra criminales. Era una guerra espiritual. Para entender lo que Nayib Bukele encontró cuando empezó a invadir las casas de las pandillas, necesitas entender lo que era El Salvador antes de él. En 2015, El Salvador fue declarado oficialmente el país más peligroso del mundo que no estaba en guerra. La tasa de homicidios llegó a 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Ese año, 6.656 personas fueron asesinadas, en un país del tamaño del estado de Sergipe. Pero los números fríos no cuentan la historia completa. Las pandillas, principalmente la India, MS-13 conocida como Mara Salvatrucha, y Barrio 18 no controlaban solo las calles, controlaban toda la vida de las personas. Los comerciantes pagaban extorsión mensual para no ser asesinados. El transporte público pagaba entre 15 y 20 millones de dólares al año a las pandillas para que los autobuses pudieran circular. Si tu familia era víctima de un crimen, no denunciabas, porque denunciar significaba que tu esposa sería violada, tu hija sería secuestrada o tú serías asesinado. No había escapatoria, no había protección, no había Estado. Irónicamente, las pandillas de El Salvador habían nacido en Estados Unidos. En los años 70 y 80, la violenta guerra civil de El Salvador obligó a decenas de miles de salvadoreños a emigrar. La mayoría terminó en barrios pobres y peligrosos de Los Ángeles, Washington, D.C. y Houston. Allí, para sobrevivir, formaron pandillas. La MS-13 nació en las calles de Los Ángeles. El Barrio 18 fue fundado por mexicanos, pero absorbió a miles de salvadoreños. Cuando el gobierno estadounidense empezó a deportar a estos miembros de pandillas en masa, cerca de 4.000 entre 1989 y 1994, ellos regresaron a El Salvador, pero regresaron diferentes, más organizados, más violentos, con una estructura y una ideología que el país jamás había visto. Y los gobiernos que se sucedieron en El Salvador en las décadas siguientes no supieron o no quisieron hacerles frente. Preferían hacer acuerdos secretos, negociar treguas temporales y fingir que el problema estaba bajo control. No lo estaba. En 2012, en un pequeño municipio llamado Nuevo Cuscatlán, a pocos kilómetros de San Salvador, un joven de 30 años fue elegido alcalde. Su nombre era Nayib Bukele. Hijo de un empresario palestino salvadoreño, Bukele era diferente a todo lo que El Salvador había visto en la política. Joven, directo, sin el desgaste de los dos partidos que se habían turnado en el poder durante décadas y que la población asociaba directamente con la corrupción y la incompetencia. Y en Nuevo Cuscatlán, Bukele hizo algo que parecía imposible: transformó el municipio en uno de los más seguros del país. Abrió la primera clínica de 24 horas, erradicó el analfabetismo, invirtió en infraestructura y redujo drásticamente la tasa de criminalidad local. El éxito lo catapultó a la alcaldía de San Salvador en 2015 y el éxito en la capital lo catapultó a la presidencia en 2019. Con apenas 37 años, Bukele ganó las elecciones presidenciales con el 53% de los votos, más del doble que el segundo lugar. El pueblo de El Salvador estaba desesperado por un cambio real, y Bukele prometió exactamente eso: acabar con las pandillas. 20 días después de asumir la presidencia, lanzó el Plan de Control Territorial. La guerra había comenzado. El Plan de Control Territorial de Bukele tenía múltiples etapas y fue ejecutado con una metodología que ningún gobierno anterior había demostrado. Primero, el cerco a las prisiones. Las visitas y comunicaciones fueron suspendidas para romper la red de mando de los líderes de pandillas que, incluso estando presos, seguían operando normalmente dentro de las celdas. Segundo, la inversión social.
$91 millones fueron destinados a parques públicos, escuelas y servicios para evitar que jóvenes en situación de vulnerabilidad fueran reclutados por las pandillas. Tercero, la modernización militar. Drones, helicópteros, nuevas armas, chalecos antibalas y tecnología de vigilancia fueron adquiridos para equipar adecuadamente a las fuerzas de seguridad. Pero el punto de inflexión llegó en marzo de 2022. En un solo fin de semana, del 25 al 27 de marzo, 62 personas fueron asesinadas en El Salvador. Las pandillas estaban enviando un mensaje claro a Bukele: retrocede o la violencia volverá. Bukele no retrocedió, redobló la apuesta. La Asamblea Legislativa aprobó el estado de excepción, una medida que suspendió temporalmente algunas garantías constitucionales y otorgó a las fuerzas de seguridad poderes extraordinarios para realizar arrestos, monitorear comunicaciones y hacer allanamientos sin orden judicial. Lo que siguió no tenía precedentes en la historia de América Latina. En un solo año, las fuerzas de seguridad salvadoreñas arrestaron a casi 70.000 personas, aproximadamente el 2% de toda la población adulta del país. En enero de 2023, Bukele presentó al mundo el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT. Ubicada en Tecoluca, a 74 kilómetros al sureste de San Salvador, la CECOT tiene 23 hectáreas construidas y capacidad para 40.000 reclusos. Es la prisión más grande de América. Los números impresionan: 8 pabellones con 32 celdas, cada uno cercas perimetrales completamente electrificadas, 2 muros de concreto armado rodeando las instalaciones, 19 torres de vigilancia, 1.000 guardias dentro del complejo, 250 policías y 600 miembros de las Fuerzas Armadas protegiendo el perímetro externo. Las imágenes que circularon por el mundo mostraron algo que nadie había visto antes: cientos de hombres con la cabeza rapada, en ropa interior blanca, formados en silencio. Eran los líderes y miembros de las pandillas que durante décadas habían aterrorizado a El Salvador. Uno de ellos, Marvin Abel Hernández, miembro de la NS-13, fue condenado a 1.335 años de prisión. Otros 247 miembros de la pandilla recibieron sentencias de entre 463 y 958 años cada uno por los crímenes de 42 homicidios y 42 desapariciones. 1.335 años de prisión para una sola persona. El mensaje era inequívoco: en El Salvador, la era de la impunidad había terminado. Pero había algo que los informes policiales y las imágenes de las prisiones no mostraban. Algo que Bukele guardó durante un tiempo antes de revelarlo al mundo entero. Cuando las fuerzas de seguridad invadieron las casas, los escondites y los territorios controlados por las pandillas durante las operaciones del estado de excepción, encontraron algo que iba más allá de armas, drogas y dinero. Encontraron altares. Altares montados para rituales satánicos. Símbolos, velas, objetos rituales, imágenes, evidencias de que las pandillas de El Salvador no eran solo organizaciones criminales. Eran, según el propio Bukele, organizaciones con una dimensión espiritual oscura. En febrero de 2026, Nayib Bukele fue invitado a dar un discurso en el National Prayer Breakfast en Washington, el tradicional desayuno anual de oración del Congreso estadounidense, donde presidentes, parlamentarios y líderes religiosos se reúnen para orar juntos. Frente a parlamentarios, líderes religiosos y autoridades estadounidenses, Bukele dijo algo que nadie esperaba escuchar en ese ambiente. Muchas personas no saben que nuestro enemigo no era solo de carne y hueso, sino también espiritual. Ellos también adoraban a Satanás, literalmente. Cuando fuimos a sus casas para arrestarlos, descubrimos altares usados para rituales satánicos. Esto está bien documentado. La sala se quedó en silencio. Para la audiencia del Desayuno Nacional de Oración, líderes cristianos y políticos estadounidenses, esa declaración tuvo un peso extraordinario. Porque Bukele no solo estaba describiendo una operación policial, estaba describiendo una guerra espiritual, y la estaba describiendo para una de las audiencias más influyentes de Estados Unidos. Para los salvadoreños que habían vivido bajo el terror de las pandillas durante décadas, esa revelación no fue sorprendente. Era solo una capa más de una realidad que ellos ya conocían por dentro. Los números de El Salvador hoy son extraordinarios. La tasa de homicidios, que había llegado a 106 por cada 100.000 habitantes en 2015, cayó a menos de 2 por cada 100.000 habitantes en 2023, una reducción de más del 98%. Y El Salvador, que había sido el país no en guerra más peligroso del mundo, se convirtió en uno de los países más seguros de América Latina. Personas que no salían de casa por la noche volvieron a las calles. Comerciantes que pagaron extorsión durante décadas abrieron sus negocios sin miedo. Familias que habían huido del país empezaron a regresar. Los niños volvieron a jugar en los parques públicos. La popularidad de Bukele se disparó. En marzo de 2023, el 91% de los salvadoreños decía apoyar al presidente.
En 2024, fue reelegido en la primera vuelta con más del 85% de los votos, el mayor índice de aprobación de cualquier líder electo en las Américas. Pero el debate internacional sobre sus métodos continúa. Organizaciones de derechos humanos señalan que, entre los 70.000 presos, hay inocentes. También hay denuncias de condiciones inadecuadas en las prisiones, violaciones de garantías procesales y concentración excesiva de poder en manos del presidente. El debate sobre sus métodos continuará. Las cuestiones sobre los inocentes encarcelados, sobre la concentración de poder y sobre el futuro democrático de El Salvador son legítimas y importantes. Pero hay algo innegable. Nayib Bukele logró lo que todos decían que era imposible. Y lo hizo de una manera que todo el mundo está tratando de entender y que muchos países están tratando de copiar. Si te gustó el video, deja tu like y escribe desde dónde nos estás viendo. Hasta el próximo video.